Y este fin de semana en la Puerta del Sol hemos escuchado la voz de esta doctora. Se llama María José Barrera, es médica en una residencia de discapacitados de la Comunidad de Madrid. Un testimonio que se ha hecho viral en las últimas horas en las redes sociales. Los médicos de residencias estamos orgullosos de trabajar para las personas más frágiles. Ni siquiera nos invitaron a la ceremonia de homenaje a las víctimas de COVID el día 2 de mayo. Y no será porque desgraciadamente no ha habido víctimas en las residencias. ¿Les daba vergüenza invitarnos o ni se acordaron de que existimos? Pasa que nos han tenido trabajando sin recursos y con unas condiciones laborales lamentables. Y por eso nos ha tocado llorar a miles de personas que para nosotros sí tienen nombres y apellidos. Y les aseguro a sus familias que nosotros también los hemos llorado. María José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a La Ventana de Madrid, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, sí, bueno, me emociono un poco oyendo sobre todo las últimas palabras que ha dispuesto. Sí, porque hemos acortado un poquito el discurso, que duró unos 3 minutos. En la parte final es donde elevas más el tono. Decías que os habéis sentido solos y abandonados, sin medios, sin material, y atendiendo a personas con discapacidad, ¿no? Que tampoco son personas fáciles de gestionar en según qué momentos. Claro, nosotros atendemos a personas con discapacidad intelectual, más concretamente. Sí, son personas adultas con discapacidad intelectual, pues desde 20, pueden tener desde 18 años hasta 80 o hasta la edad que vivan, sí. Uh-huh. Y pues sí, son personas de una complejidad de atención grande, con lo cual, pues si ya esa complejidad es evidente durante el resto de sus vidas, pues más durante una pandemia. Uh-huh. Porque tenemos que tener en cuenta que durante la pandemia hay que, entre otras cosas, aislarlos también cuando están enfermos. Entonces, es lo que decía también el otro día en la Puerta del Sol, que hay que imaginarse lo que es aislar a una persona con discapacidad intelectual, o incluso en las residencias de mayores, pues a personas con deterioro cognitivo, para ellos y para los trabajadores, claro. María José, viendo y escuchando el relato que se hace de esos días, parece que todo se vivía, ¿no?, con una constante improvisación, medidas atropelladas, personas dirigiendo planes que no parecía que estuvieran preparadas para llevar a cabo esa gestión. ¿Vosotros notasteis esa mala gestión superior? Mira, yo no sé quién hacía los planes, es que no lo sé. A nosotros nos llegaron algunos protocolos que desde luego en los que nosotros no habíamos aportado nada, o sea, nadie había contado con nosotros para hacer esos protocolos. Entonces, se puede estar de acuerdo con los protocolos o no, pero nosotros lo que decimos es que nosotros no hemos colaborado. Entonces, nosotros somos los que conocemos los recursos, tanto humanos como materiales, que hay en nuestros centros. Por lo tanto, tienen que contar con nosotros para la realización de esos protocolos, para saber a quién se puede derivar, a quién no se puede derivar y cómo. A ver, yo lo que quiero que quede claro es que los médicos de las residencias, tanto de discapacidad intelectual como de mayores, no queremos derivar a nuestros pacientes al hospital, pero ni durante la pandemia ni nunca, porque son personas frágiles, que no entienden muchas veces lo que es estar en un hospital, que muchas veces cuando les ponen tratamientos, por ejemplo, con vías intravenosos, pues hay que sujetarlos para que no se arranquen las vías. O sea, que son de una complejidad de atención grande. Entonces, ellos nos conocen a nosotros y lo que más queremos nosotros es que estén en nuestras residencias. Pero para eso necesitamos recursos y necesitamos que además se confíe en los médicos de las residencias. Es decir, que cuando nosotros tomamos una determinación de tratamiento para un paciente, no lo tengamos que consultar con médicos externos a la residencia. Una cosa es consultar una duda que tienes y otra cosa es que si tú quieres plantear un tratamiento, tengas que contar con el beneplácito de otro médico. A veces mira, el otro día yo hablaba con un geriatra de una de nuestras residencias y me decía, fíjate lo absurdo que es que yo tenga que estar hablando, a veces pidiendo casi permiso para poner un tratamiento a un geriatra que ha sido R pequeño mío durante, o sea, que cuando él era adjunto, por ejemplo, ya, o él era R5, pues el otro era R2, para entendernos. O sea que pero María José, las derivaciones, si se pedían, básicamente era porque eran inevitables, porque el estado del residente en ese momento era malo y por tanto aconsejaba, según todos los criterios, llevar a cabo esa derivación. Y en segundo lugar, porque tampoco existían en las residencias los elementos sanitarios necesarios, ni los medios, sobre todo los medios, para que esa persona no tuviera que derivarse y fuera tratada allí in situ en la residencia. Vamos a ver, efectivamente, o sea, lo que queremos decir es que cuando un médico de residencia
decide que hay que hacer una derivación hospitalaria, es por algo. O sea, no es porque el médico de residencia no sepa hacer su trabajo. Somos médicos exactamente igual de capacitados que los demás médicos, tanto de atención primaria como hospitalaria. Cuando un médico de residencia dice que hay que derivar a un paciente al hospital, es porque hay que derivarlo al hospital. Es porque tú no tengas recursos o por la gravedad del paciente hay que derivarlo. Y ya está. O sea, nadie más nos tiene que decir si ese paciente hay que derivarlo o no. Entiendo. Eso es lo que nosotros reivindicamos. Y creemos que estas cosas pues pasan porque llevamos mucho tiempo aislados. Somos médicos que en su día aprobamos unas oposiciones de la Consejería de Sanidad y que a lo largo de los años pues nos hemos visto separados de esa Consejería de Sanidad y adscritos nada más que a la Consejería de Asuntos Sociales. Pero por explicarlo a los oyentes, María José, es que vosotros dependéis directamente de esa Consejería de Políticas Sociales ahora. En su día aprobasteis una oposición cuando todavía, digamos que Sanidad y Políticas Sociales formaba parte de una única consejería y todavía no se habían transferido a Madrid las competencias, pero vosotros dentro de lo que es el sistema sanitario os consideráis, en parte, incluso salarialmente, ¿no?, médicos de segunda división. Hombre, y de tercera o de cuarta, por supuesto, es que salarialmente tenemos una diferencia enorme con los médicos de sanidad, entre otras cosas, porque una parte de nosotros no tiene carrera profesional, que somos los médicos que trabajamos para personas con discapacidad intelectual, no tenemos carrera profesional. Los médicos que trabajan para personas mayores sí tienen carrera profesional, pero tienen que hacer una serie de alertas que no se pagan aparte, si quieren tener esa carrera profesional. Es decir, tienen que hacer guardias de alertas, por decirlo de alguna manera, pues para firmar certificados de función, por ejemplo. Entonces, no estamos en igualdad de condiciones que los demás médicos. Y aparte, esa carrera profesional también salarialmente es menor. María José, una última cuestión. Pensando en el presente, pero sobre todo en el futuro, ¿los medios han llegado? ¿A tu residencia han llegado esos EPIs, los test, todo ese material del que tanto hemos hablado durante semanas y que se ha echado en falta en hospitales, residencias o centros de salud? Sí, ahora mismo EPIs, en mi residencia en concreto, hay. Yo tengo que decir que en principio, o sea, cuando empezó todo, había poco material. En algunas residencias el poco que había se utilizaba y en otras, pues a pesar de que los médicos aconsejaban que había que utilizarlo, pues en principio se decía que no, porque era crear mucha alarma y asustar a los residentes. Cuando, claro, vamos a ver, es que si tú no te pones una mascarilla quirúrgica ni siquiera, no proteges al residente, porque ese residente muchas veces tú no le puedes, a ese residente no puede usar una mascarilla quirúrgica, no por nada, sino porque se la quita, y porque se agobian y no la aguantan. Entonces, en un principio pues tuvimos ese problema. En concreto yo en mi residencia no tuve ese problema. Cuando llegaban las cosas se utilizaban, pero es que no llegaban, ese es el problema, que no llegaban. Actualmente hay EPIs, por lo menos en mi residencia los hay. Yo creo que actualmente en las residencias no hay ese problema, pero los medios no llegan porque es que no han podido llegar. Otros medios, por ejemplo, si tú no tienes tomas de oxígeno en las habitaciones o ni siquiera en las habitaciones de enfermería, pues no la tienes, o sea, no han hecho obra. En algunas, por ejemplo, en mi residencia, pues las habitaciones de la enfermería pues no tienen ventana, entonces no podemos ver a los residentes cuando están dentro, nada más que abriendo la puerta. Las cuestiones de material están resueltas, pero las cosas ya más profundas, de cambios estructurales dentro de un edificio, eso tendrá que esperar. Claro, pero si vuelve a haber otro brote, pues seguimos teniendo esos problemas. Quiero decir que no es lo mismo tener una toma de oxígeno en una habitación que estar con una bombona de oxígeno, que además tienes unas cuantas, pero no. Claro, que es lo que pasa en las residencias, que si se ponen malos, de repente 50 personas mayores, pues claro, no, a lo mejor no tienes 50 bombonas de oxígeno para ir llevando de un sitio a otro. María José Barrera. Y luego la medicación, y luego, perdóname una cosa, y luego pues la medicación igual. Es verdad que hay una medicación para casos de urgencia, pero nosotros necesitamos poder poner la medicación que creamos que debemos poner. Y así aseguramos de verdad que nosotros vamos a derivar muy poco, si es que no queremos derivar. Te entiendo. María José, mucho ánimo. Y adelante, porque no nos cansaremos de decirlo. Solamente una cosa. Tengo que poner publicidad, me van a matar. Sí, nada, un segundo, por favor. Hemos solicitado a la Comunidad de Madrid que queremos pasar a sanidad. Por favor, lo pedimos, por favor, los sanitarios. Todos los sanitarios, no solo los médicos.